Dios le bendiga, mis amados. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Como siempre, dándole gracias al Señor por una oportunidad más en su segmento Perspectivas Bíblicas por Escogido TV. Hoy traemos un tema que me gustaría que presten atención cuando lo estén mirando. ¿Está la iglesia dividida? Y no se olviden del orden. ¿Tiene la iglesia el orden? Hoy está dividida en términos de preguntas porque no afirmamos nada. Correcto. Sino que usted tenga su propia versión. No, y que respetamos también las posturas de las personas, pero acá nosotros bajo una perspectiva bíblica vamos a dar nuestra versión. Amén. Eso es así. Yo no voy a usar citas bíblicas porque tengo dos vertientes y no tengo cómo aprobarla de la manera que yo me gusta corroborar con la Biblia. Ahora bien, como no tengo tal cosa, yo lo voy a dejar abierto para que usted le ponga la cita que usted quiera. Ahora, ¿qué yo necesito de usted? Que usted preste atención. Vamos a mencionar unos temas que están pasando en la actualidad. Y yo quisiera que usted sea parte de ello, que usted en la caja de los comentarios, usted nos ayude, participe. No importa que usted diga, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Recuerde, son pensamientos, no tenemos que coincidir en todo. Y si coincidimos en todo, uno de los dos no está pensando. Correcto. Entonces estaría pensando yo y ellos estarían siguiéndome la corriente. Es así, es así. Amén. En cuanto a si la iglesia está en orden, si tiene orden o está dividida, administrativamente la iglesia tiene un orden. Amén. Administrativamente, eso no podemos nosotros negarlo, porque no podemos negarlo porque tenemos concilio. Las iglesias están organizadas en confraternidades, están organizadas en órdenes dentro de la iglesia locales, llámese diácono, llámese caballero, damas, jóvenes, aunque hay muchas iglesias que ya no tienen ese programa de Correcto. Jóvenes, damas, sino dan cultos generales. Y en cuanto administrativamente, sí tienen orden porque hay secretaria, hay un pastor y hay una forma jerárquica de hacer las cosas. Amén. Amén. Entonces, esa forma jerárquica de que, por ejemplo, Iglesia de Dios. Yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Estamos en lo que se llama distrito. ¿Qué es un distrito? Se compone de unas cuantas iglesias que está dirigida por un pastor distrital, que es aquel que gobierna esas iglesias. Después del pastor distrital está el pastor regional. Correcto. Y después está el supervisor nacional. Todo aquel que tiene una credencial internacional, el pastor distrital no puede juzgarles sobre un hecho X. Él tiene que llevar eso al supervisor nacional, porque ya tiene una credencial que el pastor distrital simplemente va a ser el canal para llevarlo a ese individuo a juicio o a lo que sea que haya hecho. Eso es un orden. Si las iglesias pierden ese orden, entonces se vuelve un completo desorden. Y dentro del evangelio, aunque hay desorden, pero hay desorden entre cristianos específicos, entre grupitos, pero esos grupitos no nos representan a nosotros. Correcto. Cuando alguien, por ejemplo, nosotros estamos hablando del evangelio, pero nosotros no representamos el evangelio en general. No, claro que no. Nosotros estamos hablando de temas específicos que no necesariamente es el tema general. No. Ahora bien, ¿cómo estamos diciendo que representamos el evangelio? Cuando hablamos lo que es bíblico, ahí todos tenemos que estar de acuerdo. Cuando son ideas preconcebidas que yo la digo por una cámara, yo simplemente estoy diciendo una idea desde un punto de vista mío, no necesariamente representa el conglomerado grupo de cristianos. Eso es totalmente de acuerdo, pastor. Amén. Entonces, en ese sentido, la pregunta yo diría sí, está ordenada. Ahora, en cuanto a la división y a que le falta un chin de orden, sí, y nos vamos a explicar ahora. Por ejemplo, Garrison, yo soy miembro de tu iglesia. Tú y yo tenemos conflicto, tú eres el pastor.
yo me voy incómodo de tu iglesia, porque no me combino, no confabulamos, tu ideología es diferente a la mía, o la mía es diferente a la tuya, yo no me quiero someter, cualquier circunstancia que ya se han dado en mucho. Sí. Yo me voy, y si quizás no soy muy maduro, me llevo un par de tu gente, alquilo un cuartico, le pongo un literito, Santidad Jehová, o definido por la sana doctrina, o definido por gracia, o cualquier nombre que yo quiera ponerle. Y yo me autopostulo pastor. Ay, ay, ay. Y esos miembros que yo no lo trabajé, que yo no me lo gané, me lo llevé. Ahora bien, yo me autopostulé pastor. No hay una institución que me avale a mí, que me represente, que diga sí eres pastor. Entonces ahí yo creo que a la iglesia le falta organización en la forma en cómo se levantan las iglesias. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando yo me convertí en los 90, nadie quería ser pastor. Todo el mundo le andaba corriendo a ese Pero al que ministerio. le decían tú vas a ser escogido para pastor, eso era llorado. Ay, bajo Puro, lágrimas. como para que Jehová cambie de opinión. Pero ahora la gente busca ser pastor sin Dios haberlo llamado a ser pastor. Increíble. Inclusive, el ministerio de evangelista no es estático. Amén. Es tránsfuga. Sí. Va creciendo. ¿En qué sentido? Dios te llama como evangelista. Ya mañana tú no eres evangelista, tú eres pastor, te dieron una obra o tú mismo te enganchaste. Pero ya mañana tú no eres pastor, eres profeta. Ya hay que llamarte el profeta. Quizá el otro día te levantaste que ya tú no eres profeta, eres apóstol. Ay, santo. Y así van los ministerios creciendo voluntariamente por ellos, porque no es que Dios te está dando a ti esos ministerios cada día. Dios te dijo a ti que tú eres pastor o evangelista, tú eres eso y te va a morir siendo eso. Amén. Independientemente. Entonces, cuando las personas o los miembros que tenemos se autopostulan ellos pastores y se llevan un grupo de miembros, hacen daño. Claro. Y por eso vemos los daños que hay en las redes sociales de personas enseñando cosas raras, cosas que no deben de enseñarla. Y todo un grupo de feligreses le caen atrás a esa gente. Es increíble, pastor. Corroborando con lo que usted dice, es necesario que se revise esta parte de la oportunidad que tiene cualquiera, es penoso, de poner, aunque sea en su marquesina, de abrir una iglesia, aunque sea en la cocina, donde sea. Hoy en día hay personas que no se limitan y simplemente muchos o la mayoría, no todos, pero hay que reconocer que todas estas personas que hoy son el descrédito del evangelio y que se llaman ser pastores, es penoso, pero salieron casi todos de sus iglesias en pecado, en rebeldía, pastor. Salieron en rebeldía, salieron en desobediencia, le corrieron a una disciplina, le corrieron y ya se cansaron de saltar y dijeron, hermano, déjame poner una obra porque ya yo me di cuenta que eso es fácil. Eso y por ahí lo estamos viendo y esto es algo que se debe de observar porque nos organizamos en muchas partes, en muchas áreas, pero esta es una área muy delicada que merece ser atendida. Amén. Entonces, esa parte hace daño y por eso yo siempre he creído, una vez yo le dije a un pastor, yo creo que las iglesias evangélicas aquí en el país deben ser reguladas por el gobierno. Aunque hay una institución que las regula, pero no han hecho nada, se llama la Contraloría. Ella es la que está a cargo. El Contralor es el quien debe de regular. Okay. Según lo que estaba hablando, decía que eso no puede ser porque entonces, no. Cuando se llama de regular es que tú puedas tener una credencial por el Estado para tu pastorear. Por eso en Estados Unidos muchos pastores casan normal y son demandables, porque el Estado le da una credencial donde ellos pueden ejercer el pastorado, aparte de la del concilio. Sí. Inclusive, si el concilio le da la credencial y el Estado no se la aprueba, no pueden pastorear. No pueden pastorear. Así, eso impediría que si yo amanecí incómodo con la iglesia donde yo me congrego, no vaya, ponga 4 palos y una lona y ya yo soy pastor. Wow. Porque van a tener entonces que decirme quién te autoriza o quién te avala, quién te recomienda. Increíble. Porque alguien tiene que recomendar a ese individuo que se está autopostulando pastor. Esto es así. Y algo, pastor, que en esa misma línea,
Los que están mirando que son de Cuba pueden confirmar si esto es así. Recientemente escuché que en Cuba, para no solamente Estados Unidos, sino también en Cuba, necesitas una autorización del gobierno hasta para dar una conferencia, hasta para predicar. Necesitas llegar, entrar y buscar un permiso que te autorice ministrar. O sea, hay un gran control. Amén. Es que eso es un orden y todo debe estar regulado. Claro. Y el hecho de que seamos iglesias y el gobierno decida regular las iglesias, no podemos decir el diablo nos está persiguiendo. Es otro punto. Contra la iglesia. No, es que las cosas, por ejemplo, si a mí un día me da el deseo de aspirar a presidente y yo gano a ser presidente, yo hago eso. Santo. Y van a decir, oye, pero este pastor, ¿qué pastor ahora se va a regular? No, yo la regulo. La regula, pastor. No todo el mundo puede ser pastor. Tiene un concilio que avalame tu pastorado para tu poder. Si no, tú no me abres una iglesia. Porque es que tú vas a bregar con gente. Eso mismo le ves. Entonces, a la gente hay que cuidarla. No es con maco, no es con burro. No es con seres humanos. Que cualquier herido, cualquier persona que tenga una deficiencia esté gobernando un grupo de gente o aprovechándose de ellos porque no hay nadie que lo controle. Yo escuché que una vez se intentó regular las iglesias evangélicas, pero que no se pudo. No se pudo, ¿verdad? No, eso escuché yo a unos comentaristas hablando. No, que la iglesia que regular, estaban hablando cuando salió a la luz lo del pastor, lo del supuesto pastor que hizo la supuesta violaciones. Sí, que no tiene regulación, que esto, bueno, es que cuando son independientes, nadie le gobierna. Entonces ahí donde viene el problema. ¿Quién te controla a ti cuando tú eres independiente? Tú mismo. ¿Quién? Cuando tú haces una fechoría, alguien tiene que llamarte la atención, pero necesitamos que haya un Estado que pueda decirte, ya tú no me puedes pastorear jamás, por lo que tú estás acusado. Claro. Y hay acusaciones que yo creo que son dignas de que tú no vuelvas a pastorear. Por ejemplo, óyeme, que tú seas sospechoso y seas encontrado culpable de violar a un niño. Ya tú no puedes estar pastoreando ni acercarte donde haya niños. No, que ya el Señor me restauró. Sí, es verdad, te restauró, pero eso fue Dios. Claro. Ya, y quizás dirán, pero pastor, y Dios no perdona. Sí, es verdad, pero esa es la consecuencia del pecado. Hay una consecuencia. De que tú no vas a volver a pastorear porque tú vas a bregar con niños y ya tú no eres confiable para la sociedad, para entregarte niños, que tú estés dirigiendo a los hijos de los hermanos. Claro. Pero si hay un Estado que pueda regular las iglesias, porque los concilios a veces se le va de la mano. Hay pastores que simplemente dicen, esto aquí lo construí yo y el concilio no me dio nada y el concilio no tiene que meterse conmigo. No, aguántese. Entonces es lo mismo que un miembro te diga a ti, usted no me gobierna a mí, usted no tiene que mandarme a mí. Oh, no, yo soy el pastor. Ahí tú eres el pastor. Pero para el concilio no se te puede meter. Entonces, los concilios son malos muchas veces cuando el pastor no consigue el dinero que quiere que el concilio le dé. Claro. Ahí es malo. O cuando quizás quieres regularte y llamarte la atención, ahí es malo. Ahí es malo. Pero deben de regularte y debería de emitirse del concilio que sea una carta. Vamos a abrir una iglesia, quien va a estar al frente es la familia tal, tiene credencial tal, avalada por el concilio tal en la República Dominicana y presentar esa iglesia al Estado, donde el Estado pueda ir, supervisar dónde queda, quiénes son. Y yo creo que hasta examen psicológico deben de hacerle a aquellos que van a adherir gente. Yo estoy de acuerdo, pastor. Quizás me estoy yendo lejos, pero es que como está la situación, lo amerita. No es suficiente que tú me digas a mí que el Señor me llamó. Que el Señor me mandó a pastorear. Y hay que creérselo. Pero yo no escuché cuando Dios te habló. Yo no estuve ahí cuando tuviste esa visión. Eso es igual que si dos miembros se van a casar, yo le diga, tráigame un papel de VIH. De no antecedentes con VIH. Ajá. No, pero somos cristianos. No, yo no estoy diciendo que tú no seas cristiano. Es cuidando el uno al otro. Wow. Eso se ve mal porque se ve medio drástico, pero es que ese es el problema. Que en la drasticidad hay más cuidado. Claro. Entonces, cuando no tomamos medidas con aquellos que están levantándose, haciendo obra, y concilios que se levantan y nadie los supervisa, y gente enseñando cosas raras y hablando todo lo que quiere, no. Las iglesias, sea el concilio o los concilios
o sea el Estado deben de regular aquellos que abren nuevas iglesias, chequear el estado de salud, chequear el estado mental y chequear si es una persona que tiene la capacidad para dirigir y para aconsejar, porque la labor específica de un pastor es dirigir y aconsejar. Eso no se puede ir. Claro. Pero si yo no estoy bien, ¿a quién yo voy a aconsejar? A nadie. Bueno, y eso es tan importante, pastor, que yo sé que usted está hablando y muchos están respondiéndose en su mente. Es cierto, porque vi recientemente a alguien llamarse pastor haciendo tal cosa. Hay mucha exposición de las cosas indebidas que están haciendo los llamados ser pastores, que realmente, y pastor, yo creo que pudiéramos traer un tema, los enganchados. También es un tema que hay que traer, los enganchados. Eso es así. Porque es penoso y sabemos que muchas personas ven al pastor o ese ministerio como una fuente de ingreso, pero eso es porque saben que hay muchos que están en el ministerio indebidamente y están manipulando, porque el pastor serio y verdadero, hermano, usted no lo ve enriquecido. Usted puede ver, sí, que algunos en el tiempo de Dios quiere darle su bendición, pero la mayoría del pastor está pasando el Niágara a pie, pastor. Sí, claro. La mayoría de los pastores están pasando su proceso. Pero que Jesús fue Dios. Ahí está. En la tierra. Claro. Porque él sabía todo lo que los hombres pensaban. Y nunca vemos a Jesús preocupado. Yo necesito una cuenta de banco jugosa. Él dijo, es más, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hablando Jesús. Y hoy en día el afán de lo que muchos se enganchan, porque ese es el problema, muchos se enganchan no es porque tienen amor a las almas, sino porque tienen amor al dinero. Amor a lo que puede entrar. Porque hay money, al pastor le suelen dar cosas, muchas ofrendas, muchos regalos para que él lo dé a las iglesias o a los miembros de las iglesias. Si lo da, gloria a Dios. Ahora, si él reparte la mayor parte para él y da lo que queda, entonces está siendo infiel. Correcto. Ahora, con una regulación, las cosas serían menos dañinas. Se pensaría más en hacer daño. Se pensaría más en mantener el testimonio. Porque yo sé que alguien me está regulando y alguien va a tomar medidas sobre mí. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal reciente que tú y yo hablábamos, donde se dice que se exime a la iglesia de cualquier persecución. Wow. Si sus miembros hacen una fechoría, como por ejemplo violar niños. Yo no estoy de acuerdo con ese código. No, yo no estoy de acuerdo tampoco. Entonces, la Iglesia Católica, que es la que se está beneficiando, debió alzar la voz y decir, ese código hay que echarlo para atrás. Por lo menos en ese artículo hay que echarlo para atrás. Claro. No puede decir eso. Todo aquel que viola, que esté dentro de una iglesia, debe ser perseguido por la justicia. Los que gobiernan esa iglesia o ese concilio deben entregarla a tal individuo para que, si hay prueba, sea condenado, y si no la hay, sea declarado inocente. Pero no puede ser que no puede ser perseguida. Pero entonces porque somos iglesia vamos a estar sobre la ley. No, nadie puede ser más grande que la ley. Amén. Entonces, si no hay un orden, se convierte en desorden. Y nosotros los cristianos, muchas veces, en eso de crear concilio, de crear iglesia, tenemos un lío. De todo el tamaño. Parece una mata chinola, enredado que nadie la desenreda. ¿Pero por qué? Por cómo andamos. Iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. Y tú ves que todas esas iglesias salían de una. Pero cada quien salió disgustado. Real. Y puso un nombre. Y está ahí gobernando. Y ese que una vez criticó el concilio, él se levanta para la iglesia y se constituye en concilio. Pero ahí el concilio es bueno porque ya él es parte de uno. No, y porque no solo que es parte, sino porque a veces él es que lo está dirigiendo. Ahí sí es bueno. Ahí sí es bueno. Ahí sí es bueno. Entonces, no es correcto. Entonces, en cuanto a si estamos divididos o no, vamos a hablar dentro de nosotros. Y ahí ya me dirijo a los líderes. ¿Qué es una división? Partir un objeto en dos o más pedazos. Si lo traemos a nuestro humano, a ideología, una división es no estar de acuerdo en un pensamiento X. Sea verdad o mentira. Eso es una división. Amén.
Y en cuanto a pensamiento, no necesariamente porque estemos divididos somos enemigos, pero no nos conviene. Correcto. Por ejemplo, yo como pastor, yo no tengo pastores enemigos, ni uno que yo recuerde. No sé si hay alguno que esté enemigo mío, quizás por la forma por como yo hablo, que yo hablo muy tajante lo que pienso. Sí. Pero yo creo que por eso nadie debe ponerse enemigo. Claro que no. Ahora bien, yo como pastor, yo no puedo decirle a mi miembro, no vaya a tal iglesia. No quiero a nadie que me vaya a tal iglesia o no se me junte con tal iglesia, porque yo conozco a pastores conservadores, de esos conservadores allá atrás, exagerados, dogmáticos, que le dicen a sus miembros, no se junten con otras iglesias, con otros miembros de otras iglesias, inclusive no se junten ni con su familia. Increíble, señores. Y eso es división. Claro. Una división que tú le dices que no te juntes con tus hermanos. Y que para tú ir a otra iglesia que no sea de la de ellos, hay que darte un permiso. Pero se supone que se predica lo mismo. Que tú no estés de acuerdo, se está predicando a Cristo. Claro. Y tú debes darle la madurez a tus miembros que sean capaces de estar en esos lugares y saber lo que han creído. Tremendo, tremendo. Entonces, si eso no acontece, nosotros estamos segregando una iglesia de la otra, porque yo creo que hay iglesias que yo creo que ellas son las que creen que se van para el cielo. Ellas creen que eso fue los únicos. Que Jesús vino específicamente a morir por ellos. Por ellos. Y sonará la trompeta por ellos. Que nadie más se va para el cielo, porque todo lo que hacen las demás iglesias es malo. Tremendo. Pastor, ¿y usted entiende que ese tipo de postura de ese líder, ese ejemplo que usted puso, ¿usted cree que si hubiese estado o ese líder estuviera en un concilio, ¿cómo usted cree que el concilio manejaría o debería de manejar un caso así? ¿Se manejaría diferente que estando fuera de un concilio? Sí, se manejaría diferente. ¿Por qué? Porque recuerda, el que está fuera del concilio no tiene quien le llame la atención. Correcto. Ahora, dentro del concilio, mira, tú no me puedes segregar tus gente de las demás gentes. Porque el evangelio es un universo de personas. Amén. Que hay personas, y si no es antibíblico, aquellos que están pensando, tú no tienes que decir que están mal. No. Pues el hecho de que no piensen igual a ti, no quiere decir que están mal. No. No quiere decir que sean diferentes. Inclusive, la iglesia puede pensar diferente al pastor, y no por eso el pastor debe decir, ¿tú eres desobediente? No, porque yo no tengo que pensar igual a usted. Correcto. En ninguna manera. Correcto. Porque yo tengo un cerebro también. Amén. Por eso yo le digo a la iglesia que dirijo, cuando usted entre a la iglesia, entre con la cabeza. No deje la cabeza fuera. Entre también con la cabeza para que usted sea una persona pensante, que pueda colar, que pueda digerir, que pueda meditar las cosas que le están diciendo. Amén. Amén. Si no es así, y el pastor es el único que piensa, entonces los miembros van a hacer lo que diga el pastor. Entonces, y mire qué cosa, pastor. Es muy importante que se haga este tipo de evaluación y que también haya este tipo de presión sobre el solicitante o el que entiende que tiene el llamado. Pues es evidente que este tipo de actitudes, de pensamiento, de postura de ese ministro, habla del nivel de capacidad que tiene emocional, psicológico, y no voy a hablar mucho de lo espiritual, pero una persona que transfiere su enojo y trata de que el que está al lado suyo también tenga enemistad con otros sin ninguna justificación, no hay justificación, entiendo que es una persona que no está capacitada para bregar con gente. Entonces, ahí esto habla de la necesidad que tiene el pueblo, la iglesia, de organizarse en esa parte. Okay. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta porque esto es un pensamiento. Sin embargo, pastor, ¿usted cree que sea el gobierno que deba de tramitar esto o en los concilios, el CODUE es quien debe de hacer este levantamiento? Debería ser el concilio. Los concilios. Sí, debería ser, porque son los que conocen verdaderamente. Y que el concilio le pase un reporte
al gobierno. Pero ahora bien, sabemos que han pasado casos y el código se queda callado. Yo no he visto al código hablando. Entonces, quiere decir que el código simplemente es una conglomeración de iglesias, simplemente juntas y ya. Se juntaron y ya. Y no están investigando esta iglesia de donde tú no puedes pastorear. ¿Qué está creyendo? ¿Qué está siguiendo? Entonces, porque los pastores o los que tienen llamado, yo no estoy de acuerdo que tú vayas a un instituto y porque tú hiciste un par de materias, ya te quedaste el pastorado. No. Wow. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que si tú tienes el llamado, te prepares. Amén. Te capacites. Y espera el tiempo. Estudie. Porque no puede ser que yo tengo el llamado pastoral y a mí quedamos en una iglesia. No, aguántate. Es con gente que tú vas a bregar. No con chivo. No podemos darte una iglesia si primero no te preparas, si primero no te capacitas. Porque una característica negativa que tenemos nosotros los cristianos es que no nos preparamos, le dejamos todo al Espíritu Santo. Y por eso hay tantos cristianos analfabetos que no saben nada de lo que están hablando. Wow. Porque no se preparan. A mí me llamó Dios y el único que tiene que decirme es Dios. No. Pablo, que era un hombre de Dios, sabía, tenía conocimiento pleno y él nunca rechazó. Y cuando dijo todo eso yo lo he tenido por basura, es un símil, es una comparación que él está haciendo. Todo eso yo lo he echado a la basura con tal de asir para lo cual fue asido. Correcto. Pero el conocimiento de Pablo le ayudó a llegar a lugares donde quizás uno de estos llamados sana doctrina no puede llegar por la forma como se comporta. Sí, y esa vulgaridad también. Pero tú ves unos cultos de esa gente y tú crees que es un circo. Ay, sí. En la calle, como que es un circo. Sí. Y yo lamento tener que mencionarlo a ellos, lo hago con todo el respeto posible. Porque están expuestos. Sí, y estoy hablando de lo que está expuesto. Correcto. ¿Verdad? Entonces, debe haber una regulación. Ellos son un concilio, alguien debe de regular, obviamente. Es que a veces la cabeza no está regulada. Pastor, pero cuando usted menciona, porque es que cuando mencionamos esta línea, no es discriminatoriamente ni nada. Es que están expuestos y son los que más muestran esta falta de entendimiento y de manejo en cuanto a social. Por ejemplo, no es lo mismo usted ver a unas personas, yo entiendo que el extremismo en ambos ámbitos es inadecuado, bíblicamente hablando. Sin embargo, la parte extrema en cuanto al libertinaje, usted lo ve dando ciertas actividades al aire libre y usted lo ve que engañan a muchos aunque sea con sus heces. Saben manejarse, saben cubrirse, saben con la elocuencia. Pero cuando usted ve en las mismas redes, no estoy hablando de cosas que no hemos visto, se le suben arriba a los camiones y usted se le tiran abajo a los motoristas y se le suben en 10 gente y la gente, ven acá, pero es que son locos. Y el apóstol Pablo trató de que la iglesia se viera prudente ante el mundo. Cuando el mundo los domingos, cuando alguien del mundo iba el domingo a la iglesia, Pablo dio como ordenanza que tuviesen cuidado hasta cómo iban a hablar las lenguas, que ni se hablara, que se manejara, que hubiera un control, que hubiera un dominio. O sea, que a Pablo le interesaba cómo el mundo veía a la iglesia. Sí, pero es que de las iglesias que existen en nuestro país, Adventista, Testigo de Jehová, la católica, los mormones, y yo pertenezco a la que te voy a decir, la más desordenada es las evangélicas. Wow. Y yo pertenezco a la evangélica. Sí. Pero no puedo negar esa gran verdad. La más, tuve una iglesia adventista en todos los lugares, a iglesia adventista del séptimo día. Sí. Salón del Testigo del Reino. Iglesia católica fulana de tal. Cuando tú llegas a una evangélica, Iglesia Evangélica Cristo Viene, Iglesia Evangélica Santidad de Jehová, Iglesia Evangélica Definido por la Santa Doctrina. Hay muchas ramas. Iglesia Evangélica fulano de tal. Y todos esos convergemos en una división de diferentes criterios. No, que eso es pecado que hacen en tu iglesia, nosotros no lo hacemos. Que no nos juntamos contigo porque tú haces esto y nosotros no. Y mis miembros no se van a contaminar contigo. Y ahí estamos divididos sin darnos cuenta. Y el único que gana no es el pastor de aquella ni yo, es el diablo. Satanás. Pero no hemos tenido la madurez para mirarnos uno al otro y decir, pero nosotros no estamos matando. Real. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros hemos mencionado una cuanta gente, aunque no lo hemos mencionado con nombre, hemos mencionado sus prácticas. Esa práctica, quizá la vean y ahorita no tiren. Yo no voy a responder.
Porque entonces me meto en el cliché de todo lo que yo he criticado. Correcto. De que los evangélicos estamos dándonos funda a nosotros mismos. Y el objetivo de nosotros es enseñar. Correcto. Dar a conocer la palabra y que nos comportemos como cristianos. Que cuando la gente vea al cristianismo, o al cristiano diga, ahí va un hombre y una mujer de respeto, y no vea, esos son payasos. Ay, Dios mío. Eso nos hace reír. Porque, como dije los otros días en uno de los videos, si alguien quiere reírse, no pone al 5, a Raymond y a Miguel, o al 9. No. O el show de la comedia. Busca un par de videos de los cristianos. Sí. Haciendo show, haciendo chercha, entreteniendo a la gente. Y Cristo por ningún lado. No se Entonces, predica. eso está crítico. Eso hay que hablarlo y eso hay que organizarlo. Que estamos mal. Somos hoy el hazmerreír del mundo. Pastor, es tan importante esta parte que yo recuerdo que en una ocasión hubo un joven de esta línea muy extremista, por cierto, de aquí mismo de Jaina, que le dijo cerdo y perro a un ministro del Señor llamado Ezequiel Molina. Yo recuerdo que Ezequiel nunca le respondió, pero eso fue un impacto para muchas personas, esta falta de respeto. Las razones no hay razón y nadie dijo nada, no hubo una autoridad que saliera en defensa, no hubo un intermediario de iglesia que dijera esto está fuera de control, es una falta de respeto, estas frases no deben de hablarse así. No, esto se quedó ahí. Por eso este es un tema muy interesante, pastor. Porque es que hacemos un llamado a las autoridades. Esto tiene que organizarse. Porque yo no creo que ellos me representen a mí. No. Pero ¿qué pasa? Que a la vista de aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ellos nos dicen, ahí van los fulanitos de tal, no, las patas largas, no. Ellos dicen, ahí van los cristianos. Mira lo evangélico, que cuando viene a ver, usted está en un grupo que trabaja y se reúne con personas, gerentes y demás, y dice, yo soy cristiano, lo primero que le vienen a la mente a esos gerentes, esa gente de arriba, pues usted tiene que ser un loquito también de eso. Tú tienes que demostrarle lo contrario. Ese es de lo loco. Tú tienes que demostrarle con tus hechos, con tu forma de expresarte, que tú no eres una persona irrespetuosa, porque esta línea de controlada lo que ha generado esto, que es persona irrespetuosa que somos, y no somos así. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo. Claro que de sí. organizar esto. Claro que sí. Y es que los diferentes concilios que hay en nuestro país, se pongan todos, los presidentes se pongan a una. Claro. Y puedan decir, nadie más se levanta a pastorear si no está autorizado. Y quizás digan, no, que los concilios hay un monopolio. Sí, pero cuando tú te levantas solo y haces par de iglesias, tú también haces ese monopolio. Está haciendo un Porque consejo. estamos criticando cuando yo no soy el de arriba, pero cuando me toca a mí las cosas cambian. Porque cuando al pecado hay que ponerle un nombre de mi familia, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Porque tú sabes que ahí yo sé. Cuando me toca a mí, cuando hirió uno de los míos, entonces ahí yo voy más suave. Pero cuando es para el otro, que no tiene nada que ver conmigo, ahí voy con todo. Ahí voy con todo. Entonces hay que organizarlo. Las iglesias evangélicas deben ser organizadas. Debe haber una entidad que la regule y que impida que cualquiera que se sienta a ser pastor levante 4 palos y una lona y se ponga a pastorear, porque ya ese escándalo, eso desorden, esa gente sin lectura, aconsejando gente herida, vienen a herir más gente porque tú vas a dar lo que tiene en tu corazón. Sí. Entonces, si no preparamos a esa gente, si no, tú tienes el llamado, está bien, vamos a probarte, vamos a ponerte a prueba. Empieza a estudiar, empieza a prepararte, porque tú vas a dirigir gente y tú tienes que estar capacitado para cuando se te lleguen los problemas. Que si tú tienes un problema, tú no digas, no vaya a aquella iglesia y ya. No, así no, es tu hermano, ese problema hay que resolverlo. Claro. Impidiéndole que vaya a aquella iglesia no se resuelve el problema. No, de porque ninguna estoy manera. creando una enemistad entre aquella iglesia y esta. No, pastor, ¿qué está pasando entre nosotros? Lo vamos a arreglar este inconveniente que tenemos. Respetando su ideología, que si no es antibíblica, yo te la voy a respetar. Correcto. Ahora debemos acordar en lo que la Biblia dice, que es pecado, ahí debemos estar de acuerdo todos. Claro. Y muchas veces ahí estamos nosotros en desacuerdo. En lo que la Biblia dice. Que uno dice que es pecado. Por ejemplo, no, que el pantalón es pecado. La Biblia lo dice. Otro dice, no, la Biblia no lo dice. Que el de rizado, con maquillaje. Pero la Biblia no habla de nada de eso. Tremendo. Literalmente como nosotros lo conocemos, no nos habla de nada de eso.
Y mucha gente lo enseñan como que está basado bíblicamente. En lo que vemos. Y así hay una ideología de ideas dentro de las iglesias. Y por ese lado, en creencia, nosotros estamos divididos. Entonces, pastor, vamos a hacer un enfoque como futurista. Imaginemos que se da ese tema de que se reunieron las autoridades y van a organizar las iglesias. ¿Usted cree que sería factible que en vez de que haya varios concilios, se haga un concilio? Debería haberse un solo. Un concilio. Sí, pero ahí tú sabes, ahí están los intereses. Ahí están los intereses. Ahí estuvieran los grandes diciendo, yo voy a ser que voy a dirigir ese concilio, porque a veces los intereses que no nos dejan razonar. No, varón. Y tú no viste de los 12, que no dijeron, maestro, siéntanos a la izquierda y a la derecha. Ajá. Entre ellos mismos buscaron sus intereses. Estaban buscando lo suyo. Él le dijo, pero eso no me toca a mí. Tremendo. Y los demás dijeron, porque ustedes están pidiendo los mejores lugares. Porque a veces cuando hay interés, De por medio. se va a la confraternidad. Se corrompe. Tú no ves que a veces van un político y se reúne con muchos pastores para quizá darle una solución a un problema X general. No, van unos cuantos con carta aparte. Mire, a que me ayude con esto. Por abajo. Pero si te está ayudando un problema general, ¿para qué tú tienes que llevar una carta aparte? Sí. Entonces, porque cuando aparece el interés, la maldad muchas veces se va. Dice por ahí que el amor y el interés se fueron al campo y más pudo el interés que el amor que yo te tenía. Real. Y lamentablemente eso no podemos negarlo aquí dentro de la iglesia, porque así como yo sé condenar el pecado allá afuera, también tengo que condenar lo que está malo aquí adentro. Tremendo. Para yo poder ser justo. Eso es así, pastor. Verdaderamente Amén. que es así. Entonces, vamos a dar este tema terminado por hoy. Luego vamos a traerle un tema. Somos los cristianos antisociales. Wow. La manera de un cristiano comportarse fuera de la iglesia, porque los cristianos a veces son tan tiernos cuando ven un amigo dentro de la iglesia, pero cuando ven la calle ni lo saludan. Tremendo, tremendo. Somos cristianos en el barrio y no saludamos a nadie. No saludamos a nadie. Pero cuando hay una actividad, una campaña, vamos Queremos con que vaya. con la carita limpia. Te invito a mi campaña, pero usted ni me habla a mí. Es así. Vamos a hablar de ese temas y otros puntos más la próxima vez que nos reunamos. Dios me le bendiga. Y Dios le guarde. Eso fue Perspectivas Bíblicas. Por Escogido TV. Amén. Que Dios le bendiga a todos.